Hola manada de lobas y lobos, este es un nuevo capítulo de Libros Olvidados y un escritor también olvidado que enseñó, sin, involuntariamente, a mucho escritor joven, me incluyo, a manejar los tiempos para los relatos ultracortos. Cuando todos empezamos, lo mejor es atreverse con relatos ultracortos. Por ejemplo, hay mucho seguidor de canal, de otros lugares que yo, con los que he hablado a lo largo de los años, y gente completamente inexperiente encara una novela como primera obra y me parece la cosa más estúpida que un ser humano puede hacer. Si se ofenden, sé que lo mío... tenía un amigo que ya no es amigo que le decía la brutal honestidad de Roberto Valleto. Es que soy un tipo brutalmente honesto. Y yo no le aconsejo a nadie que, sin saber prácticamente escribir, encaren una novela. Encaren relatos ultracortos. Le voy a dar un ejemplo al final de uno de los relatos de este libro. Me voy a referir a El ratón estelar. Este libro yo lo tenía nuevo, obviamente lo presté hace muchos años y me lo robaron. Pero lo encontré después en una librería de usado y está hecho caño. Miren, las páginas incluso están muy amarillentas y todo. Pero lo positivo, y bueno, le metieron sellos y vieron que la gente es estúpida. Pero lo positivo es que lo volví a recuperar. Es un libro muy lindo que tiene 15 relatos, la mayoría son de una página a 2 páginas, y son un ejemplo, o sea, es un libro que tendrían que leer todos los aspirantes a escritores. Y es un ejemplo de cómo escribir un relato eh, con vuelta de tuerca. O sea, cuando uno viene leyendo una cosa y es sorprendido por el final. Finales de impacto o sorprendentes o de sorpresa. Brown era un escritor de revistas pulp de ciencia ficción y de antologías después, escribió novelas también, pero jugaba mucho o con la ciencia ficción o con el misterio. Eran las dos cosas que a él más o menos le gustaban. Porque obviamente Brown en el pasado tuvo un impacto sustancial en los aspirantes a escritores porque es el maestro de lo que se llama super short. Le decían las SS que le decían, y no la SS de los nazis, sino se le decía así en Estados Unidos, los super short. También le decían SS por la short story, pero el super short es más corto que la short story. O sea, son relatos que se leen en minutos, la gente lo leía parado en un metro, y cabe hasta en una página de revista que no precisamente tiene que ser el género. Tipo, de repente Playboy te publicaba un cuentito corto de una página de escritores como Asimov y eso, y creo que también de Freddy Brown. Pero el ingenio del tipo era tal que figuraba en todas partes. Freddy Brown, vamos a hablar un poco de él. Nació el 29 de octubre de 1906, o sea que estamos cerca de la fecha de nacimiento, en Cincinnati, Ohio, y falleció el 11 de marzo del 72. Fue un escritor estadounidense conocido por sus cuentos de ciencia ficción y misterio, caracterizado por su humor y finales sorprendentes. Brown también fue pionero en el minicuento con piezas de menos de 1000 palabras. Trabajó en diversos empleos antes de dedicarse a la escritura, incluyendo corrector de pruebas y editor de revistas. La obra de Freddy Brown se distingue por manejar excepcionalmente el humor y los finales sorprendentes. Sus cuentos a menudo terminan con vueltas de tuerca que sorprenden al lector. Fue uno de los pioneros en el género del minicuento, con historias breves pero impactantes. Era mucho escritor posterior a él lo utilizó como maestro, entre comillas, cuando empezaban sus carreras, principalmente los que querían publicar en revistas. Brown no temía experimentar con la estructura y el estilo de sus relatos, lo que le permitió crear historias únicas y memorables. Un gran amigo de él era Robert Bloch, o Robert Bloch, como le quieran llamar, el escritor de Psicosis, uno de los Lovecraftianos, de los que aparece en los mitos de Cthulhu de Lovecraft, e incluso escribe una introducción acá. Lo mismo que Carlo Fravetti, que es el antologista, un gran antologista, incluso de los libros de los relatos de los mitos de Cthulhu, los libros de Bruguera, y aparte que tenía un gran bagaje cultural en lo que respecta a ciencia ficción. También fue editor de las antologías de ciencia, las grandes antologías de ciencia ficción de la editorial Bruguera. Bueno, El ratón estelar, este librito que ven acá, es una colección de cuentos de ciencia ficción que destaca por su creatividad y originalidad.
La narrativa de Brown en este libro no idealiza los avances técnicos ni sitúa sus historias en mundos espaciales fantasmagóricos, sino que enfoca en la interacción humana y los dilemas filosóficos. Algunos cuentos notables de esta colección incluyen Arena, que explora el encuentro entre dos culturas, y Final, que deja una impresión duradera en el lector. Yo voy a dar un resumen acá más o menos de los relatos. Le puedo errar en algo porque lo leí hace mucho, releí algún relato acá para empaparme un poco. Pero es un libro que leí hace 30 años, por eso le digo todo. Pero me dejó siempre El ratón estelar principalmente, que es muy largo para leerlo acá. Me dejó un muy buen sabor de boca. Son 15 relatos. Uno se llama Arena, que es de un soldado humano que se enfrenta a un alienígena en un duelo a muerte en un planeta desierto. La historia explora temas de supervivencia y la naturaleza del conflicto. Pesadilla en amarillo o Nightmare in Yellow, que va a ser el cuento que yo lea al final de este resumen, que es de un hombre que planea el asesinato perfecto para robar una gran suma de dinero, pero un giro inesperado cambia el curso de los acontecimientos. Ya van a ver el giro cuál es. El último marciano, después viene de Jessenstaft. El último marciano es de una civilización marciana que va a recibir el primer cohete de la humanidad y bueno, y se les complica un poquito porque hay una diferencia de tamaños. Bueno, después tenemos de Jason Stacks, una familia encuentra una serie de muñecos que parecen predecir el futuro. Placed is a Crazy Place, un planeta donde las leyes de la física no son las mismas que las nuestras. Knock, el ratón estelar, un ratón es enviado al espacio en una misión científica que desarrolla inteligencia superior, lo que lleva a una serie de eventos inesperados. Después Zeta-Beige Drew, un linotepista accidentalmente crea una máquina que cobra vida. Después el final, de Waveris, Come and Go Mad, de Angelique Angleworm, de Yehudi Principle, de Waypoint y de Hat-Trick. O sea, todos estos son los relatos. Y yo les voy a leer Pesadilla en amarillo para que tengan una idea de el buen trabajo de Brown. Para nosotros hoy es naif. Es un escritor que muere en el 72 y que destaca mucho entre la década del 50 y el 60. Entonces, obviamente, hay en la ciencia ficción, fuera de que era un tipo correctísimo para escribir y muy ingenioso, algunas cosas nos pueden parecer naif, principalmente las de ciencia ficción. Pero ahora vamos a Pesadilla en amarillo. Se despertó cuando sonó la alarma del despertador, pero permaneció un rato en la cama, después de desconectarla para repasar los planes que había hecho para el desfalco de aquel día y el crimen de la noche. Había pensado en todos los detalles, pero aquella era la última verificación. Aquella misma noche, a las 8:46, sería libre en todos los sentidos. Había escogido este momento porque cumplía 40 años, y esta era la hora exacta del día, de la noche, mejor dicho, en que nació. Su madre fue una entusiasta de la astrología, razón por la cual le había inculcado tan exactamente el momento de su nacimiento. Él no era supersticioso, pero el hecho de empezar su nueva vida en el mismo minuto de cumplir 40 años le pareció divertido. De todos modos, el tiempo apremiaba. Como abogado especializado en la administración de bienes, mucho dinero había pasado por sus manos y parte del mismo había pasado a ellas. Hacía un año que había tomado prestada la cantidad de $5.000 para invertir en algo que parecía un medio infalible de doblar o triplicar el dinero, pero en cambio lo perdió todo. Después tomó prestado algo más para arriesgarlo de una manera u otra y tratar de recuperar lo perdido. Ahora tenía una deuda que sobrepasaba los $30.000. El déficit no podía mantenerse oculto más que unos pocos meses y no había ninguna posibilidad de obtener dinero antes de esa fecha. Así que había estado reuniendo todo el efectivo que pudo sin levantar sospechas, liquidando propiedades, y aquella misma tarde llegaría a poseer la cantidad de $100.000 suficiente para el resto de su vida. Tomen en cuenta que los $100.000 de esa época puede ser 1.000.000 o más de ahora. Y jamás le atraparían. Había planeado hasta el último detalle de su viaje, su destino, su nueva identidad, sin dejar ningún cabo suelto. Había estado trabajando en ello durante meses. La idea de matar a su esposa se le ocurrió después. El motivo era simple, la odiaba. Pero solo después de tomar la decisión de no ir jamás a la cárcel, de suicidarse si llegaban a prenderle, se le ocurrió pensar, puesto que él moriría de todos modos si le arrestaban,
que no perdería nada dejando atrás de sí una mujer muerta en vez de viva. Apenas había sido capaz de reprimir una carcajada ante lo apropiado del regalo de cumpleaños que ella le había hecho ayer, un día antes de tiempo, una maleta nueva. También le había sugerido que él fuera a buscarla al centro hacia las 7 para cenar juntos y celebrar su cumpleaños. Poco se imaginaba cómo se desarrollarían la celebración después de eso. Había planeado estar de nuevo en casa a las 8:46 y satisfacer su sentido de la exactitud de las cosas, convirtiéndose en viudo en ese exacto momento. Además hay una ventaja práctica en el hecho de dejarla muerta. Si la dejaba viva pero dormida, ella supondría lo que habría ocurrido y llamaría a la policía en cuanto descubriera que había huido durante la noche. Si la dejaba muerta, no encontrarían su cadáver hasta mucho más tarde, posiblemente 2 o 3 días después, y él podría huir con toda tranquilidad. En el despacho todo fue como una seda. Cuando fue a buscar a su esposa, todo estaba dispuesto, pero ella tomó el aperitivo y la cena con mucha calma, y él empezó a dudar de que llegaran a casa antes de las 8:46. Comprendía que era ridículo, pero para él resultaba muy importante que su momento de libertad fuera entonces, si no un minuto antes o un minuto después. Consultó su reloj. No lo habría conseguido por medio minuto si hubiera esperado estar dentro de la casa, pero la oscuridad que reinaba en el porche era segura, tanto como el interior. Balanceó una vez la cachiporra, mientras ella permanecía frente a la puerta principal en espera de que él le abriera. La tomó en brazos antes de que cayera y se las arregló para mantenerla erguida con un brazo mientras abría la puerta y después la cerró desde dentro. Entonces apretó el interruptor y la luz amarilla inundó la habitación. Y antes de que nadie pudiera ver que su esposa estaba muerta y que él la mantenía erguida, todos los invitados a la fiesta de cumpleaños clamaron ¡Sorpresa! Bueno, ese es el relato de Fredric Brown. El tipo tenía este estilo de jugar un poquito, logrando climas en menos de 2 páginas. Era un maestro. Por eso les digo a todos los aspirantes a escritores, y este video va a ser no solo un libro olvidado, sino también va a estar en la lista de consejos para escritores, porque es un consejo también que les doy, que empiecen por relatos ultra cortos y después vayan extendiéndolos hasta que, bueno, en un momento van a poder hacer una novela, tomando en cuenta de que cada capítulo parezca un relato o lo escriban como un relato. Entonces de esa forma van a agarrar un poco de training. Bueno, espero que les haya gustado este video, espero que consigan este libro, debe estar de repente en EPUB para comprarlo, en las librerías prácticamente debe ser imposible, capaz que está en alguna colección más nueva, pero el escritor es Fredric Brown, Frederick, no Frederick, y aparte Brown era un tipo, era como yo, a mí me dicen Beto, yo me recaliento, no les hablo, o los bloqueo, yo soy Roberto Galleto. Y Fredric Brown no quería que le dijeran Frederick. Sí toleró que algún amigo como Robert Bloch le dijera Fred, alguno, no muchos, porque era un tipo muy histérico con la corrección gramatical, era corrector también, aparte de escritor, y y fue editor de revistas, entonces tenía toda una experiencia y un bagaje cultural que provenían de esos lugares. Bueno, hoy, como les avisé en la comunidad, posiblemente nos atrasemos un poco con el vivo por una causa fuerza mayor. Obviamente no llego a las 7 de la tarde, pero entre 7 y 8 seguro que sí, y si no a las 8. Me da mucha pena porque me gusta que estén los amigos españoles, que son prácticamente la mayoría de los seguidores de este canal, y se les va un poquito tarde la hora, pero bueno, no tengo otra. Si no, lo tenía que cambiar de día y la verdad que prefiero que se mantengan los días específicos, ¿no? Los miércoles vivo y los sábados vivo y el domingo las películas en Twitch. Bueno, ahora sí, den me gusta, compartan, comenten, donen por PayPal si pueden, o por superchats en los vivos, o haciéndose miembros del canal. Dab Suyani.